Muy buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar la realidad ocurrida en la última semana, destacando los aspectos más importantes de este acontecer. Este es un programa que se transmite a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja, y asimismo se replica a través de todas los cables y operadores a nivel nacional. Muy buenas noches, Luciano. Ángel, buenas noches. Estamos en este programa. Esta es una semana un poco atípica, donde no ha habido ningún acontecimiento político relevante de esos que ya hemos estado acostumbrados en semanas anteriores, pero por el contrario vemos que hay una reiteración de temas, ¿no? Aparentemente digo, subrayo la palabra aparente, hay una suerte de normalización de la situación política, ¿no? No hay horizontes que se avisan, por lo menos en lo inmediato. Se intentó hacer un paro en el sur del país que no ha tenido mayor repercusión. Fue un fracaso, ¿no? Y parece que el régimen de la señora Boluarte a 5 meses, 6 meses, estaría en un proceso de relativa estabilización. Quiero dejarlo ahí nomás porque eso hace que la atención de la noticia y el tratamiento por parte de la prensa se desplace hacia los temas, por ejemplo, que otra vez tienen que ver con la corrupción. Estando preso el titular de la organización criminal, Pedro Castillo, todos estos aspectos, sin duda interesantes desde el punto de vista del conocimiento público, adquieren una dimensión mayor, porque de lo que se trata ahora es de seguir ampliando la investigación a fin de poder, primero, completar y tener claro en el momento del juicio oral contra Castillo los elementos probatorios que finalmente conduzcan a una condena. Y por otro lado también es bueno conocer a otros actores secundarios que han actuado en este proceso de alta corrupción. Y sin duda la vedette, quien ha llevado los lauros esta semana, ha sido el señor Fernandini, justamente en su calidad de ser un periodista reconocido en un importante medio de comunicación, por un lado, y por otro, haberse caracterizado como una suerte de nuevo Catón, ¿no? Sí. Que pontificaba y denigraba a todos, ¿no? Ahora él se ha convertido en el eje de la balanza, y por más que nos parezca que eso podría ser un exceso farandulero, sin embargo tiene su importancia, ¿no te parece? Sí, claro. Desde cierto punto de vista es un tema menor el de Fernandini, porque él se presenta como una bisagra que contactó a su prima con estos agentes de la corrupción, ¿no? Sin embargo, están saliendo algunas pruebas o algunos chats, algunas cosas que yo creo que lo van a terminar comprometiendo mucho más, ¿no? La manera en que él se introdujo en el tema, cómo llegó a General Alvarado, la forma en que en otro chat esta señora Sada Goray se refiere a Marrufo como el jefe y él acepta este tipo de comunicación, ¿no? Que vamos a desarrollarlo más en la segunda parte del programa, pero yo creo que la figura de Fernandini como un conocido periodista, y que además tú has descrito muy bien como un hombre que se dedicaba a censurar permanentemente. Era Catón el censor de nuestra época, ¿no? Con una actitud moralista. Eso hace que haya mucho más reacción de ciertos sectores que ven en este caso la incoherencia, ¿no? La incoherencia de esos personajes que se muestran como moralizadores y que terminan embarrados en casos de corrupción. Sin duda alguna. Bueno, pero dejemos pues que la prensa trate el tema y los elementos de corrupción, y nosotros entremos a la noticia por otro lado, desde otro enfoque. Mira tú, yo tengo la impresión que estos temas están de alguna manera, digamos, soslayando otros que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la situación económica que vive el Perú en este momento? Los informes del Banco Central de Reserva y algunas empresas que producen justamente documentos de diagnóstico sobre la situación económica revelan que está creciendo el endeudamiento nacional. O sea, empiezan a producirse bonos, y la verdad es que cuando el Perú
mantiene un ingreso importante por la venta de sus productos, los llamados commodities, y cuando tú ves que hay una necesidad de incrementar significativamente el endeudamiento público, es porque en la parte de la economía real, de la producción de bienes y servicios, no hay un crecimiento correspondiente. La inversión pública todavía no se pone de pie y la inversión privada, por la desconfianza y la turbulencia política, está en una posición totalmente disminuida. Entonces, eso de tener que recurrir, mira tú, al endeudamiento público para empezar a financiar el gasto corriente y el mayor consumo, porque el consumo, mira tú, en el Perú significativamente no ha disminuido, por lo menos de modo contundente, podría significar más adelante una suerte de forma perversa de financiación que genere brechas y una situación de colapso en la economía que felizmente todavía no se ha producido. Pero me parece importante decirlo ahora porque no lleguemos pues ya al momento extremo, a las últimas, para recién llegar ya con el agua al cuello, empezar a lamentarnos todos, sino hay que empezarle a poner también el ojo a lo que está pasando en el mundo de la economía, en las finanzas públicas del Estado, cuál es el rol del Banco Central y sobre todo el Ministerio de Economía, esta política de financiamiento que conversaba yo con algunas personas que conocen bien, resulta extraña porque no se había venido produciendo, digamos, en los últimos años de crecimiento del país. Y en todo caso, si había endeudamiento, el crecimiento del producto terminaba absorbiendo y neutralizando cualquier efecto que pudiera tener esta política. Pero al no tener un crecimiento de ese tipo, una política de financiamiento empieza a generar una brecha peligrosa y yo creo que esto es correcto advertirlo a todos los amigos que nos están escuchando. Así es, ¿no? Hay una aparente estabilidad, el sol se muestra fuerte, sin embargo, coincido contigo porque ayer estuve viendo unas cifras que presenta nuestro amigo Lucho Benavente de Voz Populi, sí, ¿no? Y en todos los indicadores económicos, él compara el primer trimestre de este año con el primer trimestre de los años anteriores, sí, y en todos los casos, incluyendo el año pasado, que no ha sido un buen ejemplo, está por debajo. No, solamente estamos mejor que en el peor momento de la pandemia. Claro. No, que evidentemente que no es gran cosa. No es un referente, no sí, es un referente a tener en cuenta, porque el año que se paralizó todo, evidentemente estamos mejor. Pero con relación a todos los años anteriores, los últimos 5 o 6 años, incluyendo el año pasado, que definitivamente no fue bueno, este primer trimestre en todos los indicadores está por debajo de ese año. Mira tú, incluso un signo positivo que es la apreciación del sol, o sea que el sol se mantenga fuerte y haya bajado en comparación al dólar, es una buena noticia porque eso va a implicar que los precios no van a subir mucho en el país. Ese es el lado positivo y en todo caso la inflación tendrá otras causas, pero ya no es por la devaluación de la moneda. Así es. Sin embargo, hay también un efecto negativo, porque estas cosas en economía son ambivalentes, ¿no? Me refiero que cuando cuando el sol se encarece frente al dólar, ¿no? Eso significa que los ingresos del Perú, que vienen por la venta de nuestros productos en el mundo, decaen significativamente, cierto, ¿sí o no? Claro, es una porque tú estás recibiendo dólares, pero que compran menos en el Perú. Cada Entonces, vez valen menos. Nuestros exportadores, la exportación, no hablo solamente de la minería, sino de la producción agrícola de exportación, y quienes hacen de exportación no tradicional, están viendo reducir sus ingresos significativamente. Y eso puede también ser parte de una contracción del aparato productivo. ¿Te das cuenta? Entonces, mucho cuidado, hay que estar muy atentos, hay que estar alertas del curso económico y que finalmente no terminamos pues embelesados de estas novelas que todos los días y todas las noches vemos en los medios, en favor, en contra, porque creo que el curso real de las cosas por lo menos también debe merecer algún tipo de atención. Si no, ya en las redes sociales hablan del nuevo dólar latinoamericano. Sí. ¿No? La moneda más potente. Eso tiene un efecto negativo, que lo digan todo lo que el Perú vende, que son los ingresos. Entra en dólares y se contrae. Significa que estamos vendiendo de repente más, pero estamos recibiendo menos.
Claro, o vendiendo igual. Son esas paradojas de la economía que a veces se mueven en unos terrenos que uno no termina de entender. Inexplicables, ¿no? No termina de entender. Pero así es, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros queríamos decir. Y por cierto, también esta situación empieza a ocultar unas graves deficiencias del gobierno. Por ejemplo, en el campo de salud sigue siendo un flanco de extrema debilidad. Bueno, ya lo fue con la pandemia del COVID-19, pero ahora el dengue, que es una enfermedad tradicional en nuestro Perú, está a punto de convertirse en una nueva pandemia. Los hospitales han colapsado y la ministra está pintada, prometió, en fin, hay un rechazo masivo ya en muchas partes, a punto que se le está pidiendo su renuncia. Claro. Yo creo que va a ser interpelada la próxima semana. Sin ningún fundamento aparentemente científico, dijo en 15 días esto va a bajar. Sí, no, pero ha subido. Ha subido, ¿no? Y en el caso de Lima está bajando levemente por el cambio de clima, porque al bajar un poco el calor extremo que estábamos sufriendo, es esa ayuda ya de la naturaleza. es una ayudita, ¿no? Porque a más calor, más zancudos. Como está bajando la temperatura, se están alejando estos bichos y eso está ayudando. Pero en Piura es un desastre. En el norte es un desastre, ha colapsado todo. La señora fue a inaugurar un hospital hace 15, 20 días y nada, dice que no funciona, no están instaladas las máquinas para recibir a los pacientes. Y otra vez está pasando, Ángel, lo mismo que pasó con el COVID, y es que la iglesia, las empresas mineras, la sociedad civil, la Universidad de Piura, están cumpliendo una labor importantísima, haciendo lo que el Estado no puede hacer y dando ayuda a todas las personas víctimas de esta pequeña pandemia ya en este momento en el norte del país, ¿no? Sí, pues lo que digo yo dengue, yo me acuerdo hace mucho tiempo, el dengue es una enfermedad pues de países tropicales, es recurrente, pero siempre controlada, algunos espacios, hoy día se ha generalizado por todo el territorio, ¿te das cuenta? Eso es una novedad. Hasta Lima ha llegado el fenómeno, la enfermedad, y eso sí es grave, y ahí revela pues que no tenemos una política de salud proactiva que controle, que rechace, que no sé, pues que finalmente pueda combatir con éxito y evitar que estas enfermedades que siempre existen, fumigaciones ¿no? masivas, por lo menos algo no se conviertan en epidemias generalizadas, que no sean nuevas pandemias. Eso es lo que le pedimos al Ministerio de Salud y nos aunamos a la crítica de los ciudadanos que están pidiendo pues que la ministra, por incapaz, deje su puesto, ¿no? Así es, no, bueno, esperemos que haya una reacción, ¿no? Como tú dices, el Congreso la va a interpelar, eso no soluciona nada, pero que haya una reacción del gobierno en este tema. Ojalá, es ojalá. Urgente, sí, pues, urgente. Porque ya después del COVID ya una nueva ya es demasiado. Y el otro tema que también aparece sin solución es el famoso asunto de la inseguridad creciente de los ciudadanos. Hace unos meses, unas semanas nomás, hubo un debate sobre las armas no letales de los ¿cómo se llama? De los serenos. En fin, se anunciaron una serie de medidas. El tema ocupó un espacio y, sin embargo, tan rápido como entró, desapareció. Hoy día, Ángel, es titular en el diario El Comercio que 9 distritos de Lima están controlados por el Tren de Aragua, esta mafia, estos extorsionadores venezolanos, en el tema de la extorsión a los comercios y a las empresas. Sí, y son zonas populares de Lima, es muy grave. Con lo cual ya no es el delito de que a uno le arrancan o lo asaltan, sino simplemente es mafias que se instalan. En consecuencia, erradicar eso va a tener su costo. No va a ser sencillo, porque ahí se genera toda una red de corrupción, una mafia que además debe estar diversificada, debe ir desde la venta de estupefacientes hasta el control de actos como la prostitución, claro, la extorsión, los cupos, la trata de personas. Se van asociando con delincuentes nacionales, llega un momento que ya está tan metido en la sociedad que es bien difícil de controlar. Y luego después empieza a tener poder político, policial, económico y hasta una representación política. Mucho cuidado con esto. Esos son los procesos que hizo en un país con un mayor desarrollo como México, el que tenga una delincuencia tan enraizada, tan entronizada, porque no es el delincuente pues que camina con su banda,
llega a tener raíces profundas Así es. y empieza a comprometer a los comisarios, empieza a comprometer a las autoridades, empieza a comprar jueces, empieza a tener su, qué sé yo, un mecanismo de irradiación y consolidación. Que no suene a una frivolidad lo que voy a comentar, pero en Netflix y estas plataformas hay muchas series y películas mexicanas donde se ve esto, ¿no? Donde se ve cómo hay gobernadores, jefes de la policía, generales, metidos en estas mafias, ¿no? Y cómo son una especie de estado paralelo manejado por el narcotráfico, por la corrupción, por estas mafias, ¿no? Estaríamos pasando entonces ya del asalto, que es gravísimo, porque genera víctimas con una crueldad, a una territorialización. O sea, se controla territorio del punto de vista mafioso y se desplaza el poder de ¿quién? El poder de la sociedad, el poder del Estado. Así es. No sé si me explico. Porque si el Tren de Aragua está en distintos distritos de la capital. 9 distritos de Lima ya contra. Mira tú. Y eso podría ser más incluso, pero mira tú, eso significa que en esos lugares las fuerzas policiales y el Estado peruano ha perdido autoridad. Totalmente. O se ha vuelto cómplice, lo cual es lo mismo. Y hasta peor, claro. Y hasta peor, ¿no? Sí. Entonces, esto es asunto grave. Bueno, el otro tema que no debe dejar de ser soslayado por los temas de la corrupción, a veces tratado a modo farandulero, es lo que está pasando en el exterior del país, ¿no? El primer ministro Otárola fue a Brasil, una cumbre que intenta hacer el señor Lula para reagrupar, para reintegrar las fracturas que se están produciendo en el espacio latinoamericano, con un éxito que vamos a ver cuál es. Tengo entendido que no lo han tratado muy bien a nuestro primer ministro, eso es la noticia que tenemos conocimiento. Y bueno, pues es un tema pendiente. Un hielo, como se decía antes, ¿no? Lo han marginado. Como no era presidente, lo dejaron de lado, no lo trataron como corresponde, y eso entonces sí que es grave. Bueno, está revelando la fotografía y que nuestro Perú, nuestro país, está siendo pues víctima de una agresión internacional por parte del Foro de Sao Paulo, por parte del Grupo de Puebla y de estos presidentes que responden a estas dinámicas, a esta política. Ahora Lula hace un discurso ahí vergonzoso de lavada de cara a Maduro, ¿no? Y le dice, todo esto es una narrativa que se ha creado para convencer a la gente de que no hay democracia en Venezuela, pero ustedes tienen que hacer una contranarrativa, ¿no? Y crear una nueva narrativa para que se sepa que en Venezuela hay libertad, que en Venezuela hay democracia. Y eso revela precisamente algo muy interesante, Ángel, que es cómo funciona este tema del Foro Sao Paulo, ¿no? Con este concepto creado por las izquierdas y por los caviares en el mundo, que es esta idea de la narrativa, ¿no? Establecer ideas, historias y venderlas como reales, ¿no? Generar una posverdad, como se le llamaba antes de esto, ¿no? Y no interesa lo que es la realidad, sino la percepción de esta misma, ¿no? Entonces, ahí revela Lula la estrategia, porque lo tiene sentado o parado frente a él, a Maduro, y le dice, ustedes tienen que hacer una nueva narrativa. Claro, están fallando en la publicidad, en el marketing, para decirlo en términos comerciales. Claro, en ningún momento le dice, traten de mejorar, no, le dicen, ustedes tienen que vender una nueva imagen del país y convencer al exterior de que hay democracia en Venezuela, de que hay libertades y que es un país súper próspero ahora. Claro, ¿no? Entonces, eso revela la estrategia del Foro Sao Paulo, es interesantísimo, está en las redes, deberían buscarlo y verlo, porque... inclusive tanto que el presidente de la calle de Uruguay, y mismo Boris dijo que estaba en desacuerdo. Hasta Boris se dijo, ¿qué es esto? ¿No? Boris, que ha vivido el tema de los venezolanos en su país y que él lo sacó y lo mandó a la frontera del Perú. Eso no es una narrativa. Pues. Eso no es una narrativa, es un hecho dramáticamente real. Así es. Es un hecho objetivo, macizo, que no se disfraza con palabras, pues. Y esto revela entonces las estrategias de toda esta gente. Y por supuesto, México, ¿qué nos trae México? Oye, sí, ¿no? Es una noticia de ahora, ¿no? Eso, claro, esa grabación que han dejado. El consulado peruano tiene un teléfono abierto para emergencias. Sí, hay que decir que ya no tenemos embajador. Ya no hay embajador. Estamos a nivel de encargado de negocios. ¿No? Y nuestro consulado en México tiene un teléfono abierto para cualquier emergencia, un peruano que se pierde o qué sé yo, llama. Sí, ahí, ¿no? Está bien, lógico.
ha llamado a un sujeto y ha dejado un mensaje terrible, ¿no? Con amenazas de muerte, con insultos para la señora Boluarte, y muy al estilo, vuelvo a eso, de estas mafias que se ven en las películas que hacen a esas amenazas, ¿no? Y es bien chocante el mensaje, ¿no? Porque además es largo, son como son como 2 minutos. Agraya al Perú, le dice, no, y los amenazan que ya van a ver lo que le va a pasar a todos ellos. Van a matar. En realidad pone en peligro la vida de nuestros diplomáticos, ¿no? Ya creo que el gobierno ha protestado, ha dicho que responsabiliza al gobierno por lo que puede pasar, pero revela el grado de escalamiento y cómo la política se pervierte. Conversábamos hace unos instantes cómo México, luego de su revolución en el año 17, había tenido, el año 10, perdón, la revolución y la constitución que ellos hacen, adopta una política internacional de no intervención, la famosa doctrina Estrada, que es un político, un estadista de allá, de no intervención. Entonces, mira, ellos en el mundo ya que empezaba a ser bipolar y de las grandes potencias dominantes, México intenta mantener una independencia, ¿no? Y entonces, mira tú, mantiene relaciones con Franco, con España, que durante mucho tiempo fue la oveja negra, inclusive los países tomaban distancias de él por su política fascista, ¿no? Su compromiso con Hitler, con Mussolini. Y, por otro lado, se resistió también casi en solitario a que Cuba, luego de los hermanos Castro, fuera sacada de la OEA. O sea, mantuvo una posición. Bueno, entonces, esa posición de no intervención que ellos hicieron, de hecho, es un pilar de su política internacional. Este sujeto que hoy día funge de presidente de México la está tirando por los suelos. Además es un payaso que devaría, yo no sé si eso le da rédito o no, pero está revelando la decadencia de la política mexicana, y el tipo pues ahora entra a juzgar lo que pasa en nuestro país, no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera, una serie de conductas que yo creo que son reprobables, ¿no? Y revela un grado de descomposición de lo que está pasando en nuestro hermano país de México. Y parece, Ángel, que también ha empezado un cierto maltrato a los peruanos, por ejemplo, en las aduanas, en los ingresos a México, ordenado por el gobierno, ¿no? Porque siempre ha sido también muy cordial. Hemos llegado juntos a México el año pasado y el trato siempre era muy amable, no hay visa ni nada. Pero aparentemente hay una indicación del gobierno que ahora le piden a la gente que muestre cuánto dinero trae, que a dónde va. Incluso han puesto un nuevo impuesto para ingresar a México, que no es mucho, digamos, pero creo que son $40 o $50 para los peruanos que no tienen, que van como turistas, que no existía antes. No, o sea, están complicándole la vida al peruano que va. Las relaciones entre los países, y eso yo creo que efectivamente es fatal. Bueno, hemos hecho un recorrido de los otros temas. O sea, no todo el tema es la farándula de corrupción del señor Castillo y sus secuelas, sino también estos hechos que yo creo que tienen que ser ventilados. Hemos llegado, Luciano, a la mitad de nuestro programa y hacemos un corte para los comerciales. Volvemos en un instante. Muy bien. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Ciclo virtuoso, de la basura a la energía verde. Nuestros vecinos generan residuos que deben disponerse correctamente para no contaminar el medio ambiente. Los residuos generados a diario son transportados por camiones compactas hacia el relleno sanitario modelo del Callao, con el fin de mantener limpia la ciudad. Disposición de residuos en el relleno sanitario modelo del Callao. Cada día recibimos en nuestro relleno toneladas de residuos, los cuales son depositados y sellados bajo altos estándares de calidad y seguridad.
Captación y recolección de biogás. Los residuos se descomponen y generan gas metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Este gas es captado por pozos de biogás y transportado a través de un gasoducto. Generación de electricidad en la central térmica Biomasa Callao. El gas recolectado en el relleno sanitario pasa a ser procesado y convertido en energía limpia con la ayuda de los grupos electrógenos. Es decir, aquí convertimos los residuos en energía verde. Transmisión de energía eléctrica a redes interconectadas. La energía obtenida se transporta a través de redes de transmisión para ser repartida. Finalmente, la energía verde generada por Petramás es distribuida a miles de hogares chalacos, llevando energía verde generada desde los residuos. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación de lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Amigos, estamos de vuelta en el programa y como es costumbre en la segunda parte siempre tenemos un invitado para conversar y profundizar en los temas propios de la semana y lo que hemos estado tratando en la primera parte. Uno de los temas que nos preocupan siempre y que van cobrando cada vez más vigencia son los relacionados a asuntos de la corrupción, el caso Odebrecht y el papel de la prensa también en todos estos temas. Nos acompaña Rosa Bartra, una buena amiga y además que conoce este tema a fondo, a quien damos la bienvenida al programa. Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están, Ángel? Muy buenas noches, Rosita. Y Luciano, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los amigos de PBO. Rosa, te quería plantear un primer tema. Leyendo el libro que acaba de publicar Beto Jara sobre la pareja de aventureros, refiriéndose a Toledo y a Elian Carpe, en la introducción él menciona el papel de la prensa, ¿no? Y dice que la prensa debe informar y debe opinar, pero en ningún caso convertirse en jueces, ¿no? Y desarrolla un poco esta idea, ¿no?, de cómo muchas veces el periodismo adopta esta posición de juez y tergiversa su verdadero papel en el que debe cumplir como
fuente de opinión y de información fundamentalmente. ¿No? Los juicios mediáticos y las condenas mediáticas. Así es. Claro, ¿no? las condenas, es atroz eso. Y cómo esto a veces Atroces. influye en los jueces. En un juez sin una convicción plena de su rol como garante de la ley, como juez. Es realmente lamentable porque terminan juzgando como consecuencia ya de la sentencia mediática. Y eso es algo que Sí, no sí. debería ocurrir en ningún país que se precie de ser democrático. Es una violación gigantesca de la justicia, que tiene como norte principal la imparcialidad. Por eso es que la diosa de la justicia, Temis, está representada con una venda en los ojos, Así es. para graficar en su tiempo que no debe dejarse influir por el barullo, por el ambiente, por las opiniones que siempre van a discurrir en cualquier sociedad. Es ciega y la aplica por igual, independientemente de quién se trate o del ruido mediático que pueda haber ocurrido. Nosotros en nuestro país, y desgraciadamente sí, muchas veces somos, como coloquialmente se dice, mancheros, ¿no? Vamos y atacamos y destruimos honras, familias, destruimos vidas. Claro. Y eso desde el rol del periodista es inaceptable, porque el periodista tiene el deber de informar, no de opinar efectivamente, Claro. menos en temas judiciales, porque sentencia No, o y absuelve. y más porque son temas altamente complejos, donde hay que ver la cosa desde muchos ángulos. No es sencillo, pues no es algo que uno se aproxima directamente, no es así, está lleno de... Y hemos tenido acá... Ese es el trabajo que hacen justamente los abogados, esa es la ciencia jurídica por excelencia. Porque entonces la otra forma de administrar justicia es la que hizo Poncio Pilatos. La condena de Jesús la hizo a través de una encuesta. Así. ¿Quieren o no quieren? ¿Es culpable o no culpable? Sí, ya está. El juicio plebiscitario. Es el juicio plebiscitario, el juicio por encuesta. Un pueblo enardecido que... ¿Te das cuenta? Con lo cual, esa es la negación de la justicia, y eso no puede instaurarse, como bien hemos dicho todos, en un régimen Y democrático. acá hemos Claro, tenido linchamientos mediáticos. Pero por supuesto, yo estuve Tremendo, repasando hace poquito algunas entrevistas que tuve a lo largo del 2017, 2018, precisamente por un encargo que me han dado de hacer unos resúmenes con respecto a la investigación del caso Lavajato. Y lo que encontré en las entrevistas, sobre todo en los medios con mayor audiencia, con mayor rating, era: pero el pueblo, pero las encuestas dicen, el 91% de la población opina que Chávarri debería irse, ¿por qué no lo sacan? Sí, ese es. ¿No? Por ejemplo. Esa es El una- caso Chávarri es un gran ejemplo. Pero ese por razonamiento, supuesto. que además pasa como correcto, como políticamente, es atroz del punto de vista de la justicia. Podrían estar todo el mundo en contra, pero la verdad se impone, y el juez es responsable ante esa norma, ante esa verdad, ante esa justicia, y la aplica, como dice la figura de la diosa Temis, con una venda. Y con unos, también una especie de tapones en los oídos, para no escuchar ese ruido que distorsiona la recta administración de justicia. Pero hay otro lado, Rosa, y es este papel de la prensa que distorsiona su rol, pero también el de jueces y fiscales que se vuelven personajes mediáticos y que buscan el aplauso en la calle y que terminan siendo líderes de opinión cuando debieran ser lo más discretos posibles, ¿no? Es que era lo mismo. Tú recuerdas a Martín Vizcarra interrumpiendo su viaje a la asunción de mando de Jair Bolsonaro Así es. y regresar al Perú para encabezar una marcha en defensa del fiscal Pérez y del fiscal Vela Barba. Porque el pueblo así lo pedía, ¿no? Porque el pueblo estaba con los fiscales, porque eran los fiscales del pueblo. Entonces, eso de trasladarle incluso al pueblo, a la encuesta, la responsabilidad de decidir la permanencia de un fiscal, de un juez, igual fue con el juez Concepción Carhuancho. Igualito. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, eso no puede ocurrir. Y ahí hablamos, creo, Luciano, de este fenómeno de judicialización de la política o de politización de la justicia. Entonces tú ya no tenías a jueces ni a fiscales, sino a políticos. Y al otro lado no tenías a políticos, sino a quienes estaban también haciendo de jueces y de fiscales, sentenciando, condenando,
¿no? En una distorsión terrible. Y creo que este debate es súper importante ahora que se habla, por ejemplo, de la denominada en los medios ley Mordaza, esta ley que el Congreso todavía no vota la segunda vez que corresponde y que incrementa las penas en caso de que haya difamación. Y yo estoy, en ese caso, completamente de acuerdo que un país solo va a poder ser libre si es que tiene prensa libre. Prensa correcta, independiente, que no le tiene miedo al poder, que no sirve al poder, pero que tampoco se sirve del poder. Y esto lo digo porque también está el tema de Mauricio Fernandini, del cual se ha hablado toda la semana, ¿no? Sí, pues es la vedette de este tiempo. Ha sido la vedette de la semana, digamos, de la semana. Sí, sí. Y acá yo veo una utilización del rol de periodista, de ser periodista de un medio importante para acceder al poder y servirte de él. El día que juramenta el ministro de Vivienda, Mauricio Fernandini le escribe y le dice, felicitaciones, tengo información confidencial del Fondo Mi Vivienda, soy Mauricio Fernandini, periodista de RPP. ¿Qué autoridad, si viene un periodista del nivel del medio que está viniendo Fernandini, pues le va a decir que no, ¿no? Y lo que él hace es derivar el asunto confidencial e importante del Fondo Mi Vivienda a quien correspondía, al asesor del ministerio, ¿no? Quizás... que es el origen de todo este último escándalo de corrupción. Quizás el pecado más grave de Fernandini sea no solamente la intermediación, que ya en sí es nociva, sino el haber utilizado la autoridad que en estos tiempos da el ser miembro de un staff periodístico de un medio importante como es RPP, sin duda alguna, para usar ese prestigio, esa autoridad, esa posición de dominio en el mundo contemporáneo para intentar influir con un objetivo perverso y corrupto, ¿no? Ese es el tema fundamental. Así Él utiliza el hecho de ser periodista, como otros podían haber utilizado el hecho de ser alcalde, de ser ministro, ser cualquier autoridad reconocida y que tiene un prestigio social para un fin totalmente desviado. El cuarto poder. Así es. Claro, soy periodista de RPP y tengo información confidencial del Fondo Mi Vivienda. O sea, cualquier ministro lo va a llamar. Sí, O lo va a derivar. Más aún si alguien se negara, una autoridad emplazada de esa manera, podría decir que es irresponsable. No, irresponsable, negligente o sospechosa de estar metido en lo contrario que se quiere afirmar. Exactamente, ¿no? Y ahí está la madre del cordero. O sea, más allá de que si prestó la casa, no prestó la casa, que si bailaron marinero o no bailaron marinera, que en realidad ya es el condimento de la noticia, está la forma en la que él ha usado su profesión y el medio para alcanzar el poder y penetrarlo y luego hacer todo lo que se ha hecho, ¿no? Es realmente una dimensión que no estamos viendo, porque no estamos viendo el origen. Más bien sí, que si la casa, que si los miles de dólares, que si cuánto fue, pero la verdad es que lo realmente delincuencial y éticamente reprochable está en haber usado su profesión y su medio para acceder al poder. Ahora, esto es interesante porque nos permite ver la corrupción desde el otro lado, desde el lado que no se quiere ver, desde el lado de los corruptores. Mira tú, porque claro, como vivimos en un mundo politizado, entonces los políticos, las autoridades, transitorias o no, funcionarios o no, son los que aparecen en primer plano. Pero la verdad es que la corrupción arranca desde la decisión de un grupo que quiere cometer una acción de naturaleza irregular y entonces utiliza el poder político, lo contacta para que le sirva ese fin. Eso lo hizo la Sara Goday y compañía y quienes están detrás de ella, y lo hizo Odebrecht en cantidades inmensas industriales, claro. ¿Te das cuenta? En el fondo, si bien los políticos, y quiero que se me entienda bien, son responsables y está bien que paguen sus culpas, no podemos minimizar la responsabilidad de los corruptores, los cuales después se acogen a beneficios, aparecen como colaboradores y qué sé yo, para mitigar su responsabilidad cuando de ellos nace
el acto delictivo y ellos son los que organizan. Lo buscan a Fernandini, por ejemplo, para que haga el contacto y a partir de ahí armar toda una red criminal que en este caso viene desde el lado del mal empresario, del corruptor que quiere usar las instituciones del Estado y los funcionarios para sus propios fines. Claro, está el mensaje de Mauricio Fernandini, de Sada Goray. El de Navidad. El de Navidad, ¿no? Claro, que ella le dice, feliz Navidad, tú me caes muy bien, eres un alma pura, un hombre que me da paz, qué sé yo. Y al final le dice, el jefe me dio tu número, y refiriéndose a Marrufo. Y él no le dice, ¿quién es el jefe? Claro, que ya sabía quién ella era. sabe a quién se refiere, eso ¿no? es, eso y le agradece, ¿no? O sea, ¿quién ha armado la organización criminal? Claro, de repente siempre van a contar con un funcionario que es el que tiene que dar el visto, poner la firma, colocar el sello, dar la orden, es verdad. Eso complementa, pero no podemos minimizar, por ejemplo, la responsabilidad del Club de la Construcción, por ejemplo, que tiene hay una cosa más tenue, ¿no? O sea, claro, ahí los fiscales son más, en fin, y las empresas en general que son las que provocan este tipo de actos de corrupción. Hay que matar la cosa en su justo sitio y decir las cosas como son. Claro, ahora lo de Fernandini va más allá de ser el simple contacto o el Sí. mismo, Más ¿no? allá, Porque así es. él hace este contacto, luego hay este reconocimiento de que hay una pequeña organización ya en marcha cuando Con le un dicen jefe. el jefe y todo lo demás. Y luego él es el anfitrión durante 6 meses de todas estas reuniones, ¿no? Anfitrión que se beneficia Y que además como anfitrión va de manera recibiendo. pingüe. Entonces, No la cosa- sabemos. ¿No? ¿Cómo que no? Alquilada. No sabemos si ha sido pingüe o si en realidad le ha significado mucho más. Dinero, claro, ha recibido bastante dinero exacto. por eso. No sabemos cuánto ha recibido Claro, en él total habla de los 60, ¿no? y Pero- tampoco sabemos desde cuándo hace. Bueno, eso se investigarán, por supuesto. Fernandini, ¿no? Sí. Y creo, y acá yo quisiera ya entrar al tema por el cual me convocaron, que era el tema de Odebrecht. Así es. Es que creo que el aporte más importante que hizo el Congreso de la República en esa mega investigación. Que tú presidiste, hay que decir, para que lo diga completo. Ya está, así es, ya. Claro, lo digo yo. El informe lo aprobó y esto es importante y hay que decirlo, se aprobó por unanimidad en muchos de sus Ya, capítulos. es un documento oficial del Congreso en pleno. En pleno. No es el documento de los que lo hicieron, ni menos tuyo, por supuesto. No. Correcto, eso es bueno. Y es bueno reconocerlo. que se conozca, amigos. Porque el Congreso fue incluso, creo yo, inconstitucionalmente disuelto porque fue un Congreso que se atrevió a denunciar el poder, la corrupción en el más alto poder. ¿No? Y eso creo que no nos perdonaron nunca, ¿no? Que denunciáramos al poder político, económico, empresarial, mediático. Acuérdate que, y a eso quiero entrar, el mayor aporte estuvo en haber descrito el mecanismo. Y el mecanismo consiste en captar al presidente, al ministro, al presidente de Proinversión, al jefe del comité de adjudicación. Captarlo. ¿Quién lo capta? Lo captan los corruptores. ¿No? El corruptor Claro, es el claro, que capta claro, a la claro. alta autoridad. Han armado el mecanismo, Y efectivamente, tú lo ahí dices. es donde empieza el pacto colusorio. Acuerdan que van a favorecerlo para concederle la obra, adjudicarle el proyecto, y entonces empieza todo un trama administrativo para que le den la buena para que le adjudiquen la obra, para que en este caso puedan aprobarle el proyecto de Sada Goray, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en todo ese camino? Dan leyes, decretos, circulares. Van alfombrando el camino. Van allanando, van construyendo la legalidad. Así es. Justo por eso es que es tan difícil investigar este tipo de cosas si es que no se tiene conocimiento de cómo funciona el aparato público. Porque actúan dentro de la legalidad. Porque primero construyen todo el marco legal. Claro, no la violentan necesariamente, no la resienten, ¿no? No la violentan, la construyen. Claro. Derogan, modifican, adaptan o cambian personas. Sí, Ponen a la persona adecuada. Por eso es tan importante lo que dice Sara, poner a gente en el fondo de vivienda. Exactamente, pero este es el mecanismo por el cual opera esta mega corrupción. Entonces, una vez que ya tienen el camino allanado, ya tienen a las personas adecuadas, concretan, ¿no? Concretan y ya todo parece absolutamente limpio. Sí, claro. Entonces, porque, insisto, es difícil porque se hace dentro de un marco jurídico
que es absolutamente válido. Sí, claro. ¿No? De ahí viene el desafío de que para investigar esto tienes que apoyarte pues en todos estos eventos, y eso ya lo ha aprobado el Congreso de la República, lo ha descrito con detalle, porque además requieren en el proceso ya de la complicidad de los árbitros, de los supervisores, de los que supervisan, de los organismos a los que yo llamo los ositos, ¿no? CIPTEL, OSITRAN, OSINERMIN, ¿no? Claro, todos claro. los reguladores, ya entra toda la trama, y por supuesto los medios de comunicación, porque estos tienen que, como han visto en el caso más reciente ya de Sada Goray, cómo la promocionaban a la señora Goray. Pero Ha estado claro, en el programa groseramente, era la víctima. No, pero era la extorsionadora, No. era víctima de extorsión. Yo voy al paso previo. Ya. Yo voy al paso previo en el cual empiezan a sobrevender el proyecto, así como sobrevendieron la carretera interoceánica que nos iba a sacar de la pobreza. No sé si ustedes se acuerdan de Alejandro Toledo hablando de Inambari, ya nos vamos al Brasil. Sí. Ya, eso era en los medios de comunicación. Así ha salido Sada Goray ahora promocionar Marca Group y la vivienda social en Exitosa, en RPP, en el programa de Andrés Hurtado. ¿Ya? Empiezas a vender el producto positivamente, al empresario positivamente. Hay una campaña de endiosamiento al proyecto y a las personas que están a cargo del proyecto. Entonces ahí hay un rol fundamental de los medios de comunicación. Y luego ya pues cuando esto se descubre, y se descubre porque Marrufo se vuelve colaborador eficaz, ya Sada Goray sale en otro plan, no soy víctima, me extorsionan, y cuando esto pues es completamente falso. Le extorsionan. Ahora, así en la decía. formación de esta red también hay un paso previo, ¿no? Alguna vez conversábamos, Rosa, y tú mencionabas que incluso tenías la intuición, la idea de que el propio Vizcarra había sido colocado por ellos desde el inicio de todo esto, ¿no? Pero por supuesto, y de acá viene la importancia de levantar estos temas, no de forma farandulera, sino más bien de forma completamente seria para que se entienda cómo funciona este mecanismo. Los corruptores ya ponen a sus candidatos, ponen a sus posibles presidentes, por eso financian campañas, ¿no? Y ponen al vicepresidente que va a controlar o va a vigilar los intereses de ellos, que no son de ahora. Ojo que en el Ministerio de Vivienda los dos viceministros continuaron del régimen de Vizcarra, no fueron colocados por el gobierno de Pedro Castillo, y los del Fondo Mi Vivienda vienen también desde Sagasti. Claro, porque tienen que tener una expertise, pues, tienen que tener una expertise en estos manejos. El claro. proyecto de Sada Goray estuvo a punto de consolidarse con Sagasti, le faltó tiempo. Entonces, también... Y habría que ver cómo funcionó en ese momento, qué hubo detrás. Pero por supuesto, porque si nosotros solamente atacamos la fiebre, el fuego de este momento, la infección continúa y nos va a terminar matando. Ya estamos bastante mal como para permitirnos, con todo lo que ya conocemos, no exponerlo para que pueda ser efectivamente combatido. O sea, la idea no es lesionar una honra, no, la idea es que en nuestro país muere la gente todos los días en accidentes de tránsito, por la inseguidad. La violencia. Hay claro. 121 compatriotas ya fallecidos por dengue, hay 180.000, ¿cuántos? 180.000 infectados por dengue. El dengue nos va a tocar ahorita. Es la nueva pandemia. Entonces, ¿y quién nos salva, no? ¿Quién nos salva si seguimos entreteniéndonos en el detalle y no atacamos la infección de fondo? Yo ahora soy abogada, soy abogada hace 20 años, pero estoy en el lado del litigante, conociendo a profundidad el otro lado de la historia o el otro lado de la escena. Y la verdad es que tenemos muchísimo por hacer en términos de justicia. Sí. Hay una cosa importante que yo creo que, volviendo al tema de Odebrecht, el informe que hizo el Congreso de la República y que tú estuviste al frente de este proceso, creo que es muy importante porque no ha sido valorado todavía en su dimensión completa. Mira tú, el escándalo que se desata en los últimos años y que es lo que permite la promoción de Bela Barba y de Domingo Pérez y toda esta campaña dirigida contra algunos y no contra todos, evidentemente
es porque no se conoce el informe y del informe solamente se saca algo que es marginal. Los aportes que esta empresa había hecho a todas las candidaturas, por igual, casi como una rifa. Y que, por cierto, en el conjunto del volumen son cantidades nimias, insignificantes. Y cuando esto se plasma en este famoso acuerdo, de lo cual solamente conocemos los borradores, los avances y textos parciales, no conocemos completo el texto que finalmente se acordó y se aprobó por el Poder Judicial, el peso es la delación de los aportes de campaña que en su momento ni siquiera eran delitos, eso hay que decirlo, para que no nos olvidemos, y por otro lado el compromiso de reconocimiento de culpa por parte de Odebrecht, que es una empresa jurídica, no personas, era de 1, 2, 3, 4 proyectos, los cuales ya habían sido develados, ya habían sido conocidos y estaban en proceso en otros expedientes. Entonces estaban ratificando de un volumen de no sé cuántos casos, ¿cuánto? Entonces, ustedes tienen la virtud de dar una panorámica que no se circunscribe a estos 4 casos, estos 4 temas, 4 proyectos, sino involucra una corrupción de mayor amplitud. A ver, el Congreso de la República, como quiera que no es el Ministerio Público, no tiene los recursos del Ministerio Público, no tiene como misión perseguir el delito, pero si advierte que hay un tema de interés nacional que involucra al poder político, tiene el deber de investigar. Entonces, lo que hizo el Congreso de la República empezó con el excongresista Juan Pari en el gobierno, al final del gobierno de Ollanta Humala. Así es. Sin embargo, los agarró en campaña electoral o sus recursos eran muy limitados o no les interesó mucho, la verdad no llegaron a ninguna conclusión, es más, ni siquiera lograron aprobar el informe. Ese informe nunca se aprobó. El informe Pari no se aprobó. No, nunca se aprobó, ni siquiera se llegó a debatir, o sea, nunca se aprobó ni siquiera en comisión. Ajá. ¿No? O sea, nunca se aprobó ni en comisión. Él elaboró un informe como congresista, pero como Congreso de la República jamás logró ser aprobado ni siquiera en comisión. Ah, está bien, importante. O sea, jamás existió un documento del Congreso de la República que haya investigado eso. Cuando nosotros ingresamos, el tema se retoma porque ya había estallado el escándalo internacional y Odebrecht se había reconocido una empresa que había corrompido a varios gobiernos en América, entre ellos el Perú. Entonces, el Congreso toma la decisión de conformar una comisión investigadora. Empezaron con 4 proyectos, Interoceánica, Línea 1 del metro, gasoducto, con 3, Interoceánica, gasoducto y... en el Cusco también... No, habla del... ya los 3, el Congreso, sí. Interoceánica, gasoducto y Línea 1 del metro. Sí, pero eso era imposible, o sea, por más que sean 3 megaproyectos y los más grandes, no eran representativos, no te iban a dar una idea cabal de si había un mecanismo, de si esto se repetía, de si era un patrón común, o si a lo mejor fueron solamente porque por el volumen de la obra eran estos a los que llamaron. Así que involucramos a 11 proyectos más. Centro de Convenciones, y ahí entran todos los de Susana Villarán, Línea Amarilla, Rutas de Lima, entre el Hospital Antonio Lorena del Cusco, Chavimuchic, Olmos, que son ya otros megaproyectos y otros más. De todos estos, el Congreso, luego de más de un año de investigación y un arduo debate y una aprobación absolutamente, no solo mayoritaria, como digo, unánime en muchos de los casos, determinó que había responsabilidad penal y política en todos los proyectos con un mismo modo de operar. ¿Cuántos eran más o menos, recuerdas? 15. 15. 15. O sea, solamente... De esos 15, el Ministerio Público ha firmado un acuerdo de colaboración eficaz por 4. Así es. Y que ya todos estaban investigados. Había procesos judiciales en marcha. Desde el 2013, la mayoría de ellos. Imagínate tú. Entonces, solo en eso se reconocieron culpables, por eso es que al día de hoy, Odebrecht, en IRSA, que es un caso escandaloso, ya le dijeron que no va a pagar reparación civil y la procuradora está peleando para que ni siquiera lo procesen penalmente. Mira tú. Increíble, ¿no? Así es. Bueno, estamos llegando lamentablemente al final del programa, podríamos seguir conversando. Este es un tema que yo creo que hay que volver en su momento, no es un asunto sencillo y además si queremos ir a fondo y hablar en serio de lucha anticorrupción, tenemos que atacar todos los frentes. No puede ser pues que el famoso acuerdo
se haya contraído a que los fiscales reconozcan que el delito de hoy solo estaba cometido en 4 delitos que ya se conocían de atrás. No podían decir lo contrario. Y en cambio, en todo el resto, o sea, más de 15, 16 en realidad, donde... Solo los que investigó el Congreso, donde porque ustedes, Odebrecht ha hecho cientos. No, donde ustedes han establecido, digamos, responsabilidad penal, ahí no se dice absolutamente nada, no hay ninguna confesión sincera por parte de esta gente. Bueno, hemos llegado al final de este programa, muy agradecido, Rosa, muy aleccionadora e importante es la información que nos has brindado esta noche. Yo quería simplemente agradecerles a todos ustedes y decirles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales de la Coordinadora Republicana, a través de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y el canal CRTV de YouTube. Nos vemos la próxima semana y muy buenas noches. Luciano. Muy buenas noches, hasta el próximo sábado.